Veamos el problema 2 del boletín 2. Cuando el carbonato de calcio reacciona con el cloruro de hidrógeno, pues se forma cloruro de calcio, dióxido de carbono y agua. En este caso nos están preguntando por qué masa de carbonato de calcio necesito para obtener un volumen de CO2, un volumen de 250 mililitros, medido en estas condiciones, en las condiciones de presión y de temperatura de una atmósfera y 27 grados Celsius, o lo que es su equivalente, 300 Kelvin. Como dato nos dan las masas atómicas y la constante de los gases. ¿De acuerdo? Nuestro primer paso debe ser ajustar la reacción. En este caso, cloruro de hidrógeno más carbonato de calcio, que proporciona el cloruro de calcio, más CO2 más agua. Un simple vistazo a esta ecuación química, veremos que queda ajustada sencillamente colocando un coeficiente de 2 delante del cloruro de hidrógeno. ¿De acuerdo? Pues de este ajuste, está contado, perfecto. De este ajuste podemos tener una relación en masa y otra relación en moles, que es lo que voy a hacer ahora. Así cojo la tabla periódica y veo las masas atómicas de los elementos que se están poniendo en juego. ¿De acuerdo? En este caso tenemos para el cloruro de hidrógeno 72,92. Para el carbonato de calcio 100,09. Para el cloruro de calcio 110,98. Para el CO2 44,01. Y para el agua 18,02. Estos datos se han obtenido de las masas molares correspondientes, respetando los coeficientes estequiométricos del ajuste de la reacción. Con respecto a los moles es fácil porque son directamente los coeficientes estequiométricos, es decir, 2, 1, 1, 1, 1. Por lo tanto, tenemos nuestra relación que se va a dar siempre que estudiemos esta reacción, es decir, la reacción del cloruro de hidrógeno con el carbonato de calcio. Pues bien, como nos están preguntando por la masa del carbonato, voy a relacionarlo aquí, y el dato que me están dando es que el volumen de CO2 tiene que ser de 250 mililitros, tenemos que pensar cómo relacionar esa masa de carbonato de calcio con ese volumen de dióxido de carbono. La manera de relacionarlo es averiguando cuántos moles o qué cantidad de sustancia hay en los 250 mililitros de CO2 medidos en esas condiciones de presión y de temperatura. Para ello voy a suponer que el CO2 se comporta como un gas ideal. ¿Por qué? Porque de esa manera puedo aplicar la ecuación de los gases ideales, que es P por V igual a nRT. De esta ecuación, el número de moles es la presión por el volumen dividido entre la constante por la temperatura. Sustituyendo valores, nos quedaría una atmósfera por el volumen hay que expresarlo en litros, por lo tanto 0,25 dividido entre 0,082 por la temperatura, que es 300 Kelvin. Realizando operaciones y con dos cifras significativas, el resultado nos quedaría 0,010 moles de CO2. Eso es lo que yo necesito. Por lo tanto, en el primer apartado, que es la masa de carbonato de calcio, relacionaremos los moles de CO2 con la masa de carbonato de calcio, es decir, este con este de aquí. Y nos dice que un mol de CO2 necesita 100,09
gramos de CO2, perdón, de carbonato de calcio. Vamos a colocar nuestro factor de conversión. Nos quedaría de la siguiente manera: 0,010 moles de CO2, 1 mol de CO2, 100,09 gramos de carbonato de calcio. Obtendríamos pues 1,016 gramos de carbonato de calcio, pero con dos cifras significativas nos quedaría 1,0 gramos de carbonato de calcio. Y ese es el resultado, el primer apartado de lo que nos están pidiendo. ¿De acuerdo? Bien, también nos están preguntando por qué volumen de una disolución de ácido clorhídrico 2 molar necesitaría. ¿De acuerdo? Una disolución de ácido clorhídrico 2 molar significa que hay 2 moles de cloruro de hidrógeno en 1000 mililitros, o lo que es lo mismo, 1 litro de disolución. Eso quiere decir que podemos relacionar entonces estos moles, esto de aquí, con los moles de cloruro de hidrógeno. Por lo tanto, nos quedaría 0,010 moles de CO2, 1 mol de CO2 requieren 2 moles de cloruro de hidrógeno. Y por otro lado, como yo necesito saber los mililitros de disolución y la disolución dice que es 2 molar, es decir, 2 moles de cloruro de hidrógeno por cada 1000 mililitros de disolución, nos queda, con dos cifras significativas, 10 mililitros de disolución de ácido clorhídrico 2 molar. Y esta sería la respuesta. Aprovecho para decir que en el boletín el resultado ponía 20 mililitros cuando esa operación da 10 mililitros.